Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra de Dios, lo que hace a este libro infalible. Pero, ¿qué pasa cuando encontramos a una persona descrita de manera incorrecta en el Corán? O, como es el caso de María, la madre de Jesús, en tres maneras diferentes. A continuación analizaremos los textos relevantes y luego analizaremos qué es lo que el Corán nos dice acerca de María, la madre de Jesús. El Sura 19 empieza hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y lo que le aconteció a él y a su esposa mientras Zacarías ejercía como sacerdote, eventos que se encuentran documentados en Lucas capítulo 1. Es a partir de la ley 16 que se empieza a hablar de María, la madre de Jesús, y cómo concibió un hijo de parte de Alá como señal de la gran misericordia para con ella. Al llegar a la ley 27, vemos cómo se confronta a María acusándola de fornicación y se le llama hermana de Aarón. En este caso podemos ver la manipulación por parte de nurelislam.com para querer cubrir este error, al traducir la ley 28 de manera incorrecta, pero yo los animo a todos ustedes a que puedan indagar en la traducción de esta ley para confirmar que la traducción correcta es hermana de Aarón. El Sura 66 empieza con una revelación que Mohammed recibió después de ser descubierto en la cama con una de sus esclavas. Esto fue por Hafsa, una de sus esposas, donde Mohammed le prometió que ya no iba a acostarse con esta esclava, pero hizo esto sin consultar a Alá, que al parecer estaba más interesado en satisfacer los placeres del profeta que en que el profeta mantuviera su palabra. Esto es importante al ver cómo este sura enuncia una especie de exhortación contra los incrédulos, especialmente contra las esposas de Mohammed, y se mencionan dos tipos de mujeres, la mujer piadosa y la mujer rebelde e incrédula, y el Corán continúa dando ejemplos de ambas categorías de mujeres, hasta llegar a María, a quien se le llama hija de Imran. En el Sura 3 se desarrollan muchos temas, como por ejemplo, la exaltación de Alá como creador, el Corán como guía para todos, que no hay otra divinidad, el trato con los que no han creído, etc. Es a partir de la ley 33 que se empieza a desarrollar un tema en específico, que es el de las familias que Alá ha escogido. Y en la ley 35 y 36 se habla de cómo la esposa de Imran dio a luz a María, que fue consagrada para el servicio de Alá bajo el servicio de Zacarías. En este caso se repite la narrativa del Sura 19. Al llegar a la ley 42 se regresa al tema de María y de cómo ella fue elegida por Alá para dar a luz a Jesús, el Mesías. ¿Qué podemos deducir después de leer esos tres textos? Número 1. A María, la madre de Jesús, se le llama hermana de Aarón. También es importante notar cómo Moisés llama a Aarón, su hermano, en el capítulo 20. Número 2. A María, la madre de Jesús, se le llama hija de Imran. Y número 3. A María, la madre de Jesús, se le llama hija de la esposa de Imran. Pero ¿y cuál es el problema con todo esto? Pues que el Corán tiene la costumbre de tomar prestados a personajes bíblicos. En este caso confunde a María, la madre de Jesús, con Miriam, hermana de Aarón y Moisés, e hija de Amrán, mujeres que vivieron en tiempos diferentes, para ser más específico, separadas por más de 1000 años una de la otra. Lo que podemos ver aquí es el testimonio que da la Biblia con respecto a Amrán y sus hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Pero, ¿puede que esta sea una mala interpretación de mi parte? ¿O será que podemos encontrar alguna referencia en los documentos musulmanes para esta confusión? Sahih Muslim 21:35. Mughira bin Shuba informó, cuando llegué a Nasrán, ellos, o sea los cristianos de Nasrán, me preguntaron, ¿lees, oh hermana de Harún, es decir, Hadrat Mariam o María, en el Corán? Mientras que Moisés nació mucho antes que Jesús. Cuando volví al mensajero de Alá le pregunté sobre eso y él dijo, las personas de la antigüedad solían dar nombres a sus familiares según los nombres de los apóstoles y las personas piadosas que los habían precedido.
Es importante notar cómo los cristianos de la época, que estaban más familiarizados con las prácticas y tradiciones cristianas que los nuevos musulmanes, no reconocieron esta práctica a la que apeló Mohammed. Y obviamente el seguidor de Mohammed no sabía nada al respecto, pues no supo cómo contestarles. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Había también alguna práctica que hacía que a la gente piadosa se le nombrara no solo como hermanos de profetas, pero también como hijos de profetas o de apóstoles, o hijos de esposas de profetas, o incluso se les nombraba por una tribu a la que no pertenecían? ¿O simplemente es la forma en cómo el Corán entiende quién es María, la madre de Jesús? En su comentario o tafsir, Ibn Kathir nos relata de un encuentro entre Ka'b, un seguidor de Mohammed, y Aisha, esposa de Mohammed. En este encuentro, Ka'b señala el hecho que cuando el Corán llama a María, hermana de Aarón, no se refiere a Aarón, hermano de Moisés, a lo cual Aisha responde con un contundente "has mentido", y Ka'b continuó señalándole la diferencia cronológica que existió entre Moisés y Jesús, y se nos comenta que Aisha se quedó callada al escuchar esto. Es importante notar cómo Aisha también tomaba esta información de forma literal, no como una alegoría y no como una metáfora, al punto que llamó mentiroso a Ka'b cuando la quiso corregir. Para finalizar, solamente tengo unas preguntas que creo que son muy relevantes con respecto a este tema. Número 1. ¿Por qué es que Mohammed no se tomó la molestia de explicar esto a sus seguidores, sino hasta que se les señaló este error? Están tranquilos los musulmanes, sabiendo que el Corán contradice a la Torá y al Evangelio, al decir que María fue hermana de Aarón e hija de Amram y descendiente de la tribu de Leví, cuando la Torá y el Evangelio dejan claro que el Mesías iba a ser y es de la tribu de Judá. ¿Es acaso el Corán de verdad detallado y fácil de entender como el mismo Corán lo afirma? ¿Les parece razonable decir que la forma en cómo el Corán se expresa de María, madre de Jesús, es simplemente una forma metafórica de expresarse, llamándola hija de Imrán y hermana de Aarón?